hemos oído a lo largo de muchos años, quizás los que llevamos en el Evangelio años, acerca de la cruz, o quizás si naciste en un hogar donde también se practicaba la religión tradicional de nuestro país, has oído también algo acerca de la cruz. Y valoramos este espacio, valoramos esta semana que nos permite reflexionar frente a lo que sucedió aquella semana, hace más de 2000 años, y que los evangelios nos registran qué pasó aquella semana desde el día lunes, el día martes, el día miércoles no aparece registrada ninguna actividad, pero el día jueves sí, y el viernes, y el sábado, y el domingo, de aquella semana que conocemos como la semana de pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y valoramos aquellos que aún recuerdan, reverencian estas fechas, porque aunque nuestra sociedad colombiana ha sido conocida tradicionalmente como una sociedad de creencias cristianas, también es cierto que el desconocimiento del evangelio es muy marcado, a pesar de que aún todavía somos reconocidos como una sociedad que cree en Cristo, pero donde hay mucho desconocimiento del evangelio. Y qué bueno por aquellos que aún en sus congregaciones nos podemos reunir a adorar el nombre de aquel que dio su vida por nosotros. Qué bueno por aquellos pastores y predicadores que a lo largo de la nación hoy se encuentran y este fin de semana llevando las buenas nuevas de salvación, el evangelio de Jesucristo. Porque a pesar de que nuestro país se reconoce como un país de creencias cristianas, hay un desconocimiento y hemos llegado al punto donde escuchamos referencias de lo que sucedió aquella semana de pasión, siendo usadas como chistes, como bromas, acerca de si vas a hacer el Vía Crucis, pero en otro sentido, si vas a cargar la cruz, pero en otro sentido. Y hace poco, el mes de marzo, el mes anterior, en el país de Brasil, en el carnaval que se celebra en este país, una escuela de artes representó una imagen burlesca acerca de Satanás venciendo a Cristo. Y esto solo nos muestra una sola cosa. Nos muestra que quienes hacen esto no tienen ni idea de lo que sucedió en aquella cruz. Y por eso están allí bajo aquellos de los que el Señor, aún sus palabras siguen resonando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando el Señor estaba en la cruz expresó esa oración, ese clamor, porque sabía que también a lo largo de las generaciones muchos no entenderían lo que Él hizo en la cruz. Pero estas fechas, el que usted y yo aún nos reunamos y sigamos indagando más acerca de la cruz, nos van a ayudar también a llevar las buenas noticias del evangelio a otros que aún no han conocido, que no saben lo que hacen y no han comprendido lo que pasó en aquel momento en la cruz. Un momento que nos ha marcado históricamente, nos ha marcado universalmente y nos ha marcado personalmente. Porque si usted y yo cantamos aquí, adoramos y tenemos una fe, es gracias a lo que sucedió en la cruz del Calvario. Sin embargo, hay cosas que son incomprensibles referente a la cruz y nos corresponde como creyentes indagar más acerca de lo que pasó en aquel día. Y las respuestas las vamos a encontrar en las Escrituras. Por eso he titulado este mensaje Lo incomprensible de la cruz. El apóstol Pablo habló de que había profundidades en lo que Cristo había hecho y anhelaba que creciéramos en conocer la profundidad de ese amor. Y quiero que usemos el pasaje de la primera carta a los Corintios en el capítulo 15 y leamos versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, subraye eso, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. El apóstol Pablo expresa en estos dos versículos 3 y 4 el credo cristiano desde el inicio de la iglesia primitiva.
Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Y esto es clave, el decir esta afirmación que Pablo hace, Él murió, resucitó según las Escrituras. No según lo que la gente piensa, no según lo que otros dicen, sino según lo que Dios ha revelado en las Escrituras, que Cristo murió por nuestros pecados. Ahora la pregunta es, ¿por qué el apóstol Pablo le recuerda a esta iglesia en Corinto acerca del credo cristiano, acerca de la base o el fundamento de la fe cristiana? Bueno, en los primeros versículos, el apóstol Pablo, en los versículos 1 y 2 del mismo capítulo, les está diciendo a los corintios que se alegra de que ellos hayan recibido el evangelio y que se mantengan firmes en el evangelio. Pero también les dice que si ellos no retienen este evangelio y no se aferran a este evangelio, pues no podrán realmente experimentar la salvación. Versículos 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Es decir, ellos estaban firmes allí en lo que habían recibido y creído, por el cual, asimismo, si retenéis, si se aferran, dicen otras versiones, a la palabra que os he predicado, a ese evangelio, sois salvos. Si no, es decir, Pablo está diciendo, si ustedes continúan en sus pecados, entonces han creído en vano, no han comprendido lo que es el evangelio. Eso es lo que Pablo está diciendo cuando les dice ustedes son salvos, sino que creísteis en vano si no se aferran a ese evangelio. Y Pablo les está hablando a ellos de esta manera porque estaba sucediendo algo, ya se había empezado a distorsionar lo que era el evangelio, lo que se había recibido. Versículo 17, allí en el mismo capítulo, ya algunos estaban diciendo que no había resurrección de los muertos. Y Pablo dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Pero más adelante en el versículo 20 les dice, mas ahora Cristo ha resucitado. Es decir, por ahí estaban diciendo que Cristo no había resucitado y que no había resurrección de los muertos. Ya las bases del evangelio estaban siendo distorsionadas. Y el apóstol Pablo dice, si ustedes están creyendo lo que otros están diciendo, entonces su fe es en vano. Pero la verdad es que Cristo sí resucitó. Dice el versículo 17 y el 20. Y el versículo 33 y 34, Pablo les dice que no se engañen, que no se dejen engañar por los que hablan por allí. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es lo que ha pasado en este tiempo. Muchos han quitado de un lado estas fechas y ya pues las conciben de otra forma porque sencillamente han escuchado mucho acerca de ideas que amenazan, que critican, que cuestionan y que aún ridiculizan la fe cristiana. Así que el apóstol Pablo en el versículo 34 les dice, velad debidamente. En otras versiones dicen, piensen de la manera correcta, adecuada, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pablo está diciendo algunos que todavía andan allí como que han conocido el evangelio, pero no han abrazado realmente la palabra que había sido predicada, continúan en sus pecados, quiere decir aún no han entendido, no han comprendido lo que sucedió en la cruz. Y por eso quiero que nos centremos y abarquemos preguntas, algunas preguntas que nos hacemos referente a la cruz. Cuando escuchamos este credo que aún es el que se sigue predicando, Cristo murió por nosotros, resucitó al tercer día. Estas bases que nosotros escuchamos solo es la punta del iceberg, porque hay una profundidad en la cual nosotros podemos indagar. Por eso surgen preguntas acerca de la cruz. Y aunque lo que nos ha sido enseñado es suficiente para nosotros tener fe y adorar a Dios, sin embargo, hay preguntas que surgen y no invalidan nuestra fe, sino que al contrario nos motivan a indagar aún más acerca de lo que sucedió y de las profundidades y la sabiduría y el misterio del Evangelio de Jesucristo. Así que quiero centrarme en tres preguntas que, según los teólogos, son de las más frecuentes que nos hacemos acerca de la cruz. Y la primera de ellas es, ¿qué motivaciones hubo
detrás de la cruz? ¿Se ha preguntado alguna vez eso? Bueno, ¿qué motivó a Dios a este acto acerca de la cruz? Y las escrituras nos responden de una manera declarada, de una manera clara. Nos responde tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento a este interrogante. ¿Qué motivó a Dios a llevar a cabo este acto de la cruz para salvar la humanidad? ¿Qué motivaciones hay detrás? El Antiguo Testamento nos declara simplemente que Dios nos amó con amor eterno. Y el Nuevo Testamento nos dice, de tal manera amó Dios al mundo. Esta es una respuesta que está en las Escrituras. Está declarada, mas no está explicada. Es decir, Dios no ha explicado puntualmente por qué Él decidió o nos amó con amor eterno. Y allí entran los misterios. Y quizás, como dijo Pablo en la carta a los Efesios, no comprenderemos del todo el gran amor y profundo, ancho, largo del amor de Cristo. Pero sí podemos comprender aquellas cosas que Dios quiere mostrarnos en las Escrituras. Y cuando el apóstol Pablo dice que Cristo murió y resucitó según las Escrituras, entonces tenemos que preguntarnos qué Escrituras estaba hablando el apóstol Pablo. Hasta ese momento no había sido escrito el Nuevo Testamento, así que las Escrituras a las que se refiere el apóstol Pablo es el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, y es necesario indagar aún más en el Antiguo Testamento acerca de qué nos hablaba Dios. Y cuando escuchamos esas respuestas, Dios nos amó con amor eterno. Dios simplemente nos ama. Surge una pregunta más profunda, ¿y por qué? ¿Por qué yo? Esa pregunta surge muchas veces cuando nos pasan también cosas dolorosas, ¿cierto? A veces cuando nos pasan a nosotros, nos suceden o vemos a otras personas que les sucede tragedias, accidentes terribles, situaciones fuertes, preguntamos, y a veces las personas han llevado una vida de integridad, una vida devota a Dios, pero les pasan cosas terribles o nos pueden pasar situaciones fuertes y preguntamos, ¿por qué yo? ¿O por qué esa familia? ¿O por qué nosotros? Y allí entra lo incomprensible, porque a veces no entendemos y no comprendemos por qué pasaron ciertas situaciones o pasan aún. Pero también sucede cuando pasan cosas buenas que no merecemos y las recibimos. Quizás algunos de ustedes en algún momento han recibido una bendición que no se esperaba. Ustedes pueden decir, pero ¿y por qué a mí? ¿O por qué yo? Claro, algunos pueden decir, eso a mí no me pasa, pero a veces sí nos pasa, solo que el orgullo no nos deja ver que somos favorecidos de la gracia de Dios y que a veces tenemos cosas que no las merecíamos, pero Dios nos las ha dado. Y esas situaciones también nos llevan a nosotros a decir, ¿por qué a mí? El rey David fue uno de ellos que comprendía tanto el amor de Dios y su posición ante Dios y reconocía a Dios como el soberano rey del universo. Y cuando David, de parte de Dios, le fue afirmado el reino y Dios le dijo que de su descendencia habría un reino que permanecería firme, el rey David exclamó, ¿quién soy yo y quién es mi familia para que tú afirmes el reino en mi descendencia? David no lo podía creer. Esas expresiones, ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Son las que nos ayudarán cuando vemos la gracia, la bondad de Dios, a opacar aquellas cosas incomprensibles, dolorosas que nos suceden. Cuando no entendemos situaciones o sufrimientos y miramos a la cruz, eso es más grande. Y podemos decir, ¿por qué a nosotros? ¿Y sabes por qué a nosotros? Porque esa pregunta es tan importante, porque si nosotros realmente conocemos lo que somos, entonces cuando vemos lo que pasó en la cruz, podemos entender cuando detrás de la cruz la mayor motivación fue el amor de Dios por nosotros, entonces diremos, ¿por qué nosotros, Señor? Porque ¿qué es lo que somos la humanidad? ¿Qué es lo que somos nosotros? Bueno, quiero decirle algo, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos las criaturas que Dios hizo. Nos hizo para amarlo, nos hizo para amarnos los unos a los otros y nos hizo para cuidar la tierra. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos aquellos que hemos desobedecido a Dios.
somos aquellos que en lugar de ser la imagen y semejanza de Dios en la tierra, desfiguramos su imagen y su semejanza en nosotros y lo deshonramos. Realmente nosotros, los seres humanos, en lugar de amarnos los unos a los otros, tenemos guerras y pleitos entre nosotros. En lugar de cuidar la tierra, hemos destruido el mundo que Dios creó. Además de eso, pensamos que las cosas que Dios llama buenas son malas. Y pensamos que lo que Dios llama malo es bueno. Eso somos nosotros, que nos ufanamos de ser seres o individuos racionales libres, pero que podemos caer esclavos de hábitos absurdos y destructivos, vicios que nos destruyen. Y nos ufanamos de ser individuos racionales y libres. Eso somos nosotros. Ese es el panorama real. Llegamos a ser esclavos de cosas, de ídolos que nosotros mismos reconocemos que lo son. Eso es a grosso modo lo que somos. Y ahora multiplique eso por miles de generaciones en la raza humana. Cuando entendemos lo que somos y vemos que lo que motivó la cruz, el acto de la cruz y la salvación, fue el amor de Dios por nosotros, entonces podemos decir, ¿por qué a nosotros? Pero las escrituras simplemente nos dicen y te dicen a ti y a mí, Dios nos ama y punto. Es decir, es una verdad declarada, mas no explicada, pero sí hay cosas a lo largo de las escrituras y por eso Pablo dice, según las escrituras, Cristo murió por nosotros. Porque cuando vamos a las escrituras, que para Pablo era el Antiguo Testamento, entonces tenemos que mirar cómo fue la actitud de Dios hacia Israel y la del pueblo de Israel hacia Dios. Y cómo Dios amó a este pueblo, lo hizo un pueblo especial. Israel fue el objeto, el centro del amor de Dios. Y simplemente Dios les había hecho un pueblo especial. E Israel no entendía por qué lo era. Así que Dios les habla. Pero Israel también fue el punto central de la maldad humana. Así que cuando tenemos que mirar lo que pasó en la cruz y el amor de Dios hacia la humanidad, tenemos que mirar hacia el Antiguo Testamento, porque Israel ejemplificaba y ampliaba todo lo que era la humanidad. Por eso Pablo dice, lo que les sucedió a ellos ha sido escrito para nuestro ejemplo, para que nosotros veamos, porque el resto de la humanidad era simplemente un reflejo de lo que era Israel. Así que Israel en algún momento no entendió y Dios les habla a ellos acerca del amor de Dios por ellos. Deuteronomio capítulo 7, versículos del 7 al 8. Y Dios les dice a ellos, no por ser ustedes más que todos los pueblos os ha querido Jehová. Miren que Dios les está diciendo que los ha amado y que no los ha amado porque ellos sean más que las otras naciones. Tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos de la tierra, dice el versículo 6. El versículo 7 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con una mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de la mano del faraón. ¿Qué es lo que dice Dios aquí? Él los ha escogido no porque ellos fueran más, que las otras naciones fueran más importantes, sino por su amor y por su fidelidad. Capítulo 9 de Deuteronomio, versículos del 4 al 6. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, es decir, a los enemigos, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar, ahí habla la fidelidad de Dios, la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto,
sabe a tomarla. Sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en el lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. En Horeb provocasteis a ira a Jehová y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Versículo 9, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer ni beber agua. Y uno de los errores que cometemos cuando vemos simplemente la declaración de que Dios nos ama y por su gracia nos ha salvado, entonces podemos cometer el error de pensar también que ganarnos el amor de Dios requiere de lo que podamos hacer. Requiere de que seamos más justos, mejores personas. Pero quiero decirte algo, Dios te amó a pesar de. Y por eso Pablo dice también que Cristo murió por nosotros siendo aún pecadores. Él nos amó a nosotros y su amor no depende de lo que tú o yo hagamos. Por eso encontramos en los salmos expresiones de aquellos que entendían esta verdad y la aceptaban y la abrazaban. En ti me refugio, tú eres mi fortaleza. Y podemos vivir seguros y podemos sentirnos amados, aun cuando a nuestro alrededor hayan personas en nuestra familia, nuestra pareja, donde no nos hayamos sentido amados o valorados. Quiero decirte algo, el amor de Dios nada lo alterará y te amó aún antes de que hubieses hecho muchas cosas de las cuales hoy te arrepientes. Y no necesitamos esperar a ser mejores, necesitamos simplemente acogernos a esa gracia maravillosa y entender que esa fue la motivación por la cual el Hijo de Dios fue a la cruz, por ti y por mí, porque nos amó con amor eterno. La segunda pregunta que también con frecuencia suele hacerse respecto a la cruz es: ¿cuál fue el resultado del acto de la cruz? Y las escrituras nos dicen que la muerte de Cristo en la cruz fue la derrota definitiva de Satanás e implica la destrucción final de todo lo malo en el universo. A veces pensamos que la salvación o el evangelio es algo simplemente de salvación personal, pero fue un acto universal que afecta no solo a la humanidad positivamente, sino a toda la creación. Y un día Dios restaurará todas las cosas y lo perfecto se dará en todas las cosas que Dios creó. La salvación personal es solo una parte de la grandeza de lo que ocurrió en la cruz, de la expiación que se dio en la cruz. Porque así como los efectos del pecado fueron grandes, también cuando vemos lo que se logró en la cruz fue algo impresionante. Si miramos, la Biblia está llena de imágenes en las cuales Dios nos ha mostrado la profundidad de su evangelio, de lo que Cristo hizo en la cruz, para que nosotros cada vez podamos comprender un poco más lo grande de este acontecimiento. La Biblia nos habla también que éramos enemigos de Dios. Y Pablo en la carta a los Romanos también nos habla acerca de que fuimos reconciliados con Dios mediante la muerte de su Hijo. Dice la palabra, y cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados por medio de su Hijo Jesucristo. Pero también se nos habla del poder purificador de la sangre. Esa es otra imagen que la Biblia utiliza. Y es el poder purificador de la sangre de Jesucristo. Y el apóstol Juan en una de sus cartas dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Y si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo, y su sangre nos puede limpiar. Son imágenes en las que Dios nos está hablando y nos está diciendo todo lo que sucedió en la cruz. Se nos habla de una vida nueva y la palabra nos dice que Dios nos dio vida con Cristo cuando estábamos muertos. Son muchas las imágenes que nos hablan de un término tan amplio como es la expiación, la victoria en la cruz, la restauración, todo lo que sucedió. Nos trajo de regreso por su bondad y por su gracia. Hubo una redención y un rescate. Y todas estas cosas simplemente son dimensiones de todo lo que Cristo logró en la cruz. ¿Qué nos corresponde a usted y a mí?
abrazar, dice Pablo, si ustedes se aferran, si ustedes retienen todo esto que han aprendido, serán salvos. Si no, su fe habrá sido temporal y en vano, si no ahondamos en comprender las dimensiones de lo que Cristo hizo en la cruz, de la expiación que Él logró por la humanidad y por el mundo entero en la cruz del Calvario. Y qué hermoso es que usted y yo podamos vivir en esta verdad y caminar en esta verdad. Ya la hemos recibido, dice Pablo. Se nos ha sido transmitida por las Escrituras, según las Escrituras. Ahora, qué alivio es poder que usted y yo podamos vivir y caminar en saber que podemos tener ahora paz, porque hemos sido reconciliados con Dios. Que el poder de la sangre nos limpia de todo pecado y que cualquiera que haya sido el pecado, el horror más grande que hayamos cometido, podemos tener alivio en una verdad que hoy, gracias a Jesucristo, en su sacrificio en la cruz, logró por nosotros. Fue el poder purificador de su sangre. Por eso Satanás no puede venir a engañarte y a recordarte el pasado y todo lo que has hecho. Y tú aceptar eso porque hay una verdad suprema, porque hay una realidad espiritual que ya Cristo logró en la cruz y no podemos echarla abajo ni ignorarla, sino abrazarla. Y cuando el enemigo quiera venir con engaño, con mentira, a recordar todas las cosas y los errores que has cometido y las cosas quizás vergonzosas que has hecho, tú puedas decirle, si alguno pecado vigente, me para con el Padre a Cristo y su sangre me puede limpiar. Su sangre está vigente. Su sangre está eternamente vigente para limpiarnos. Y eso nos lleva a nosotros a estar inclinados, agradecidos eternamente con lo que Dios ha hecho. Sencillamente, Dios ha logrado una victoria incalculable que nuestra mente no alcanza a veces a comprender, pero en la que conviene que usted y yo meditemos a diario. ¿Sabe por qué? Porque nosotros los seres humanos olvidamos muy rápido lo que oímos, lo que leemos, lo que vemos, lo que escuchamos. Así sea algo que nos guste, una película, un programa, un mensaje, y tratamos de recordarlo todo al día siguiente o a los 2 días ya no nos acordamos casi de mucho. Por eso es necesario todos los días leer las Escrituras y buscar las profundidades del amor de Cristo y de lo que Cristo hizo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Porque ambos nos declaran, y Pablo lo dice, según las Escrituras. La tercera pregunta que usualmente nos hacemos referente a la cruz es, ¿no había otra forma de salvar al mundo? ¿Alguna vez te hizo esta pregunta? ¿No había otra forma que no fuera esa? Y además el Hijo de Dios siendo castigado en el lugar de nosotros. Esa es una pregunta que surge con relación al sufrimiento y la muerte que Jesús soportó. Y surge porque precisamente lo que la Biblia nos muestra a lo largo de las Escrituras acerca de la expiación y del acto de la cruz es que Cristo tomó nuestro lugar, tomó tu lugar y tomó mi lugar en la cruz y recibió el castigo y experimentó el sufrimiento. A eso es a lo que la teología ha llamado la sustitución. Él fue nuestro sustituto en la cruz. ¿Qué es lo que nos dice la sustitución a lo largo de las Escrituras? Que Dios es juez. Él es el Señor, el dueño de todas las cosas y tiene todo derecho como juez. Que los pecadores son culpables, es lo que nos dice las Escrituras acerca de la sustitución. Dios es el juez, los pecadores son culpables. ¿Culpables de qué? De haber violado la ley de Dios. Y la pena al culpable es la muerte. Ahora, estos términos han sido tomados de un lenguaje que nosotros conocemos. Y es el lenguaje jurídico, judicial, forense. Nosotros conocemos estos términos y lo que las Escrituras nos dicen es Dios es el juez, los pecadores son culpables por violar la ley de Dios, la penalidad es la muerte, pero Dios en Cristo soportó
la penalidad en nuestro lugar. De manera que podemos recibir el perdón de Dios y ser presentados justos ante Dios y ser declarados justos en la justicia de Cristo y ganar la vida eterna en lugar de la muerte eterna que era nuestra justa pena. Eso es lo que la Biblia nos dice y nos explica acerca de la sustitución. Pero resulta que hoy hay una situación en la cual nos corresponde pensar y tener mucho cuidado. ¿Cómo presentamos el Evangelio? El Evangelio se presenta, como dice Pablo, tal como lo recibí, lo transmití. No podemos cambiar nada. No podemos quitarle el énfasis a nada de lo que está allí. Pero nosotros estamos en un tiempo que es conocido sociológicamente como el tiempo de la posmodernidad. Y resulta que nuestra sociedad posmoderna ha hecho algo y es quitar de la conciencia todo lo trascendente o todo lo que se parezca al Dios de la cosmovisión cristiana, que es un Dios personal. Por lo tanto, la sociedad posmoderna no concibe o quizás ha minimizado el concepto de pecado. Lo ha minimizado demasiado. Y referente a la culpa, es decir, a que el ser humano es culpable de haber ofendido a Dios, para el posmoderno esto debe ser sacado de la mente, porque la culpa real que tiene que ver con nuestra relación con Dios, de haber ofendido a Dios, hoy es vista como algo insano, como un problema psicológico, que hay que arreglarlo con terapias. Así es vista la culpa hoy en día. ¿Por qué tienes que sentirte culpable de haber hecho algo? Tú eres libre, no tienes ningún agente moral encima de ti a quien tengas que rendirle cuentas. Esa es la filosofía que hoy se promueve. Eliminemos todo concepto de autoridad, de doctrina, de un Dios moral, para que así no sintamos ninguna culpa. Pero resulta que eso está allí en el ser humano. La culpa y la vergüenza que genera la culpa, cuando hemos transgredido los principios de Dios, están allí. Y eso nadie lo puede quitar ni con terapias ni con nada. Y la evidencia de esto es que esta es una generación que ha tratado de quitar la culpa, pero vive en una vergüenza interior con la que lucha cada día. Por eso se trata de mostrar la mejor imagen. Por eso hay un temor de que se muestre lo que somos verdaderamente. Y si usted lo mira, hay celebridades que hacen cosas, graban videos obscenos, hacen cosas muy de su vida íntima. Y la pregunta es, si no tienen culpa, si no hay vergüenza, ¿por qué se forman escándalos cuando salen a la luz estos videos? Porque nadie quiere mostrar lo que nos causa internamente vergüenza y culpa, aunque la querramos negar. Y cuando no hemos entendido que en la cruz el Señor tomó nuestro lugar y cargó nuestro pecado y su perdón nos fue otorgado y por lo tanto ya no hay culpa ni vergüenza y hay una nueva vida en la que puedo caminar porque el poder del Espíritu Santo me capacita para hacerlo, entonces ya no voy a vivir de la misma manera. Puedo mostrarme quién soy sin sentir temor. Pero quien no ha comprendido la culpa no siente paz. Es inseguro en sus relaciones emocionales. No sabe si la otra persona va a hacer lo mismo que quizás él hizo o está haciendo. Es una persona que no quiere exponer la realidad ante los demás de su verdadero ser, que vive en un permanente disimulo en sus relaciones con los demás. Y si nosotros eliminamos de la doctrina de la expiación la culpa del ser humano por haber ofendido a Dios, ¿se imagina cómo es predicar el Evangelio hoy? A personas que piensan de esta manera. No tiene sentido que les hablemos de un Dios y del Hijo de Dios que fue a la cruz a cargar con nuestra culpa si no hay sentido de culpa.
Pero tenemos que predicar lo que la palabra nos enseña, lo que el Evangelio desde el principio nos ha dicho, y es que el ser humano es culpable de haber ofendido a Dios. Por lo tanto, necesitamos su perdón. Por lo tanto, valoramos lo que Él hizo en la cruz al tomar nuestro lugar. Para que hoy podamos caminar con la cabeza en alto, gracias a que Él, con su sangre, limpió nuestras conciencias. Gracias a que Él en la cruz tomó nuestro lugar, asumió la pena que usted y a mí nos correspondía experimentar, que era la muerte eterna, y tomó nuestro lugar en la cruz, para que hoy, a pesar de que hayamos hecho cosas vergonzosas, podamos tener paz en nuestro corazón para con Dios y para con el mundo por causa de lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Y no importa si no podemos cambiar los pensamientos de otros frente a nosotros. No importa lo que otros piensen de ti. Si ya has conocido el perdón que fue otorgado en la cruz del Calvario, no importa que otros piensen de ti de una manera diferente porque quizás te vieron hacer cosas vergonzosas o cosas que no eran buenas, que no eran sanas, cosas malas. No importa lo que otros piensen de ti, tú y yo podemos caminar ahora gracias a que Él en la cruz, el Hijo de Dios, tomó nuestro lugar y cargó nuestra culpa y nuestra vergüenza para que tú y yo ahora podamos caminar con la frente en alto, sin vergüenza alguna, porque Él en la cruz nos declaró justos por su justicia ante Dios. Eso nos debe hacer a nosotros vivir inclinados, adorando a Dios, agradecidos eternamente, porque quien comprende esta verdad entiende ahora que tiene una dignidad y tiene un respeto propio que no depende de lo que otros dicen de nosotros, sino que esa dignidad y ese respeto propio que ahora tenemos se lo debemos a Cristo y ahora lo podemos vivir porque viene de conocer lo que Dios dice ahora de ti. Lo que Dios dice de ti ahora es lo que cuenta. Y eso nos hace vivir tranquilos y seguros. Pero también hay algo, no solo la culpa, es un asunto en la expiación, en la sustitución, en el hecho de que Cristo tomó nuestro lugar. No solamente es un asunto que se cuestiona y que del cual la misma teología, lastimosamente, en el deseo de querer presentar un evangelio que conecte a la gente, ha empezado algunas corrientes teológicas a quitar el énfasis de la culpabilidad y del castigo o la ira de Dios dentro de la doctrina cristiana. Y eso es algo con lo que debemos tener cuidado, que escuchamos muchas cosas, leemos mucha literatura también teológica y tenemos que ir a las escrituras. No es lo que diga un teólogo, no es el que está en las redes de moda hablando acerca del evangelio, es lo que las escrituras dicen. Y todo lo debemos filtrar a la luz de las escrituras. Y hay una corriente teológica que en el deseo de querer conectar más a la gente posmoderna está minimizando el énfasis de la culpa en el ser humano por haber ofendido a Dios, del pecado y del castigo y del juicio o la ira de Dios. Este es un atributo que muchos cuestionan por una razón, por el hecho de que a veces se asocia el atributo de la ira de Dios con la ira humana. Y eso es un error. No podemos asociar la ira de Dios con la ira humana. La ira de Dios no es un arrebato arbitrario de Dios para castigar. Y hoy en día, cuando se habla acerca de que Jesús recibió el castigo en nuestro lugar, entonces algunos dicen, bueno, no fue Dios quien descargó su ira sobre su hijo, sino fue la maldad humana, aquellos que estaban allá, los gobernantes, los romanos, que fueron los que ejecutaron ese castigo, no fue Dios. Esto algunas corrientes de la teología lo hacen para tratar de ocultar un atributo que es tan perfecto como lo es la fidelidad de Dios y es la ira de Dios. Y
algunos dicen, bueno, fue la maldad humana la que realmente llevó a Jesús a la cruz. No puede ser la ira de Dios. ¿Cómo es que un padre va a castigar y a desatar la ira sobre su hijo? Y si nosotros miramos, son cuestionamientos muy humanos y que están muy desde la perspectiva de nuestra humanidad. Pero tenemos que mirar y analizar y entender a la luz de las Escrituras, porque el apóstol Pablo dice, Cristo murió por nuestros pecados. Allí hubo un cargo, allí hubo un precio, allí hubo un castigo, y tiene que ver con un atributo al cual se le hace mucha resistencia. Y debemos entender que la ira de Dios no es algo que lo debamos ver con una connotación negativa como se ve la ira humana, que es tan perfecta como es su amor y como es su santidad, y que en la cruz se unieron ambas, el amor y la ira de Dios. La justicia y la paz se besaron, dice el salmista. Ambos sucedieron. Ambas se dieron en la cruz para nuestra salvación. ¿Qué es la ira de Dios? Sencillamente es la respuesta necesaria de un Dios santo frente a la maldad de sus criaturas. Eso es la ira de Dios. La respuesta necesaria de un Dios santo frente a la maldad de sus criaturas. Yo hago una pregunta. ¿Cuántos nos indignamos cuando vemos crímenes de los cuales no se ha hecho justicia? ¿Cuántos muchas veces hablamos y comentamos y vemos en las noticias tantas cosas referente a la falta de de no aplicar la justicia a aquellos que cometen crímenes, especialmente aquellos que cometen crímenes de guerra, de abusos, etcétera? Y nos indignamos. Entonces, ¿de dónde sacamos nosotros que Dios, que es un Dios santo, perfecto, y que su creación en su maldad ha atentado contra todo el Dios, se quede tranquilo como si nada hubiera pasado? ¿O cuántos de nosotros, si nuestros hijos cometen un error, por el hecho de que nos indignemos y los disciplinemos, los dejamos de amar acaso? No los dejamos de amar. Por eso el amor de Dios no se contrapone a la ira de Dios. Desde el punto de vista de lo que es la ira de Dios, que es la justa respuesta, la respuesta que se espera de un Dios santo frente a la maldad de sus criaturas. Es lo que se espera, que sea un Dios justo y que un día hará justicia. Así que había una pena de muerte para el hombre que había infringido, pero Dios mismo toma nuestro lugar. Ahora, no lo hace solo el Hijo, porque algunos dicen, bueno, ¿cómo así? Era que el Padre no quería salvarnos y el Hijo fue el que fue y dijo, yo voy y muero por la humanidad, porque a veces se hacen caricaturas de esto y no podemos separar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo del acto de la expiación. Cristo estuvo en la cruz, pero ahí estaba en unidad en la Trinidad. Llevó nuestro dolor, Dios, en un acuerdo en la Trinidad. No es que Dios Padre castigó a su Hijo porque el Hijo fue el que se interpuso por nosotros. No, fue un acuerdo perfecto en la Trinidad. Y se experimentó un dolor en ese amor de Dios por su creación. Y no podemos separar lo uno de lo otro. Sin embargo, sucedió allí que la justicia de Dios se cumplió y que Jesús tomó nuestro lugar. Y por eso el apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios 5:21, gracias a que nuestro Señor Jesucristo pasó por esa experiencia de completo abandono de parte de Dios, cuando Él dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros lo trató como pecador. Gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, nosotros no recibimos lo que merecíamos. Gracias a que Él tomó nuestro lugar y pasó esa experiencia de completo abandono, porque una de las palabras que Jesús exclamó en la cruz fue, Padre, ¿por qué me has abandonado? Allí Él estaba siendo tratado como pecador porque tomó nuestro lugar. Y el juicio de Dios, la pena de muerte que era sobre nosotros, cayó sobre Él. Y por eso el apóstol Pablo dice, Él murió según las Escrituras, porque es una imagen que vemos en el Antiguo Testamento, que verifica el atributo de la ira de Dios como parte
de este cumplimiento de la expiación. Cuando Israel se rebeló contra Dios, yo les dije hace un momento que Israel fue el centro del amor de Dios en el Antiguo Testamento, pero también fue el punto central de la maldad humana para ejemplificar al resto de la humanidad. E Israel en un momento de la historia llegó a hacer cosas tan perversas, más que las demás naciones que Dios había sacado de la tierra de Canaán, que les entregó. Llegaron a un punto de maldad donde tuvieron que ser castigados y llevados al exilio. Y se destruyó el templo de Jerusalén. Jerusalén fue destruida, que era el centro de la adoración del pueblo de Dios. Y sucedieron 3 cosas allí que nos hablan acerca de cómo esto se asocia y cómo el Antiguo Testamento nos hablaba acerca de Cristo. Y quiero que miremos por un momento cuando en 2 de Tesalonicenses 1:9. 2 de Tesalonicenses. Capítulo 1, versículo 9. Tengámoslo allí mientras nos ubicamos en la historia. Cuando el pueblo de Israel fue al exilio, sucedió que la ciudad fue destruida, ellos fueron llevados por causa de una maldad acumulada, a pesar de que a través de los profetas Dios les había advertido que se arrepintieran y no lo hicieron, fueron llevados al cautiverio por el rey Nabucodonosor. Y lo que sucedió fue que ellos fueron separados del lugar de la presencia de Dios, de su ciudad, de donde era el centro de adoración, y fueron separados de la bendición de Dios. Fueron lejos de su tierra. Esa fue lejos del lugar de la presencia de Dios y lejos de la bendición de Dios. Ese fue el castigo. Ahora, en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses nos habla acerca del juicio que vendrá para aquellos que no se arrepienten y muestra las mismas características. Dice 2 de Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos ¿de dónde? De la presencia del Señor y de toda la gloria de su poder. Por eso cuando Jesús iba a ser crucificado, se refirió al templo de Jerusalén y dijo que sería destruido ese templo, pero haciendo referencia a su cuerpo, porque había sido un evento también significativo en el exilio. Y lo que está mostrando las escrituras era que Israel llegó a ser también el punto central de la maldad, merecedor del castigo. Pero Cristo va a la cruz sin ser merecedor de ese castigo. Israel fue porque merecía el castigo. Y usted me dirá, bueno, ¿cómo sabemos que merecía Israel ese castigo? Tenemos que ir al Antiguo Testamento, al libro de Ezequiel, capítulo 16, versículos 48 al 52. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y tus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas, hablando de la nación. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, que había sido destruida, ¿no? Siglos antes. La soberbia, la saciedad del pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ella. Dios está hablando a la nación de Israel, de Judá, y les está diciendo que ellos multiplicaron la maldad más que Sodoma. Versículo 52, tú también que juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza en los pecados que tú hiciste, más abominables que los de ellas, más justas son que tú. Avergüénzate pues tú también y lleva tu confusión por cuanto has justificado a tus hermanas, es decir, a las otras naciones. Yo pues haré lo que quiero cautivos. Y empieza, bueno, a seguir relatando acerca de Sodoma, pero lo que quiere mostrar el escritor sagrado, inspirado por el Espíritu Santo, es la condición en que Israel había sido merecedora del exilio. Sin embargo, Jesús no fue merecedor del castigo en la cruz, porque era inocente. Y la razón, ¿cuál fue? Que tomó tu lugar y tomó mi lugar en aquella cruz. Para que hoy nosotros no experimentemos el mismo grito de abandono que Él experimentó en la cruz eternamente.
para que no lo experimentemos por la eternidad. Si quizás has sentido aquí en la tierra momentos de soledad profundos, de abandono profundo, eso es una mínima escala de lo que pueda experimentarse en la eternidad separados de la presencia de Dios. Por eso tenemos que dimensionar que lo que Cristo ha decidido en la cruz por nosotros es algo muy grande, de lo cual viviremos agradecidos eternamente. Gracias damos a nuestro Señor Jesucristo, que pasó por esa experiencia de completo abandono. Y podamos decir hoy que cuando abrazamos la cruz y nos aferramos a lo que Dios en ella hizo, aunque todavía nuestra mente no lo comprenda todo, adoraremos eternamente agradecidos. Si tú y yo abrazamos ese evangelio que nos ha sido transmitido y nos aferramos a crecer en lo incomprensible de la cruz, de ese amor tan grande y de lo que ha sucedido para que tú y yo podamos tener vida eterna y experimentar el perdón, el amor de Dios, el pertenecer, el saber que trascendemos, el saber que tenemos una eternidad y que no estaremos en un hueco, en un sinsentido por la eternidad, en una oscuridad, sino en un lugar al cual Cristo nos ha llevado, a los lugares celestiales, juntamente con Él, a una dimensión de eternidad mayor. Y nos inclinamos ante la grandeza de nuestro Dios y ante su asombroso amor.